Hoy vamos a empezar un libro que me va a llevar a mirar un poco más claro esa situación del pecado del hombre. Porque lo vivimos en el pueblo de Israel, en especial de Judá, que fue lo que regresaron a Jerusalén. Si va conmigo, vaya al profeta número 11 de nuestra serie. Ya estamos casi terminando nuestra serie de profetas menores en ligas mayores. Este es el profeta número 11, Zacarías. Pero hoy vamos a ver solamente los primeros 6 versículos. Ya el imperio babilónico ha conquistado a Israel, a Judá. Ya se lo llevaron arrastrado para allá. Israel prácticamente, la nación y Judá quedaron devastados por 70 años. Y de esos 70 años, ahora ellos están viviendo fuera de su nación. Zacarías regresa, es de los que regresaron a la tierra años más tarde. Pero recuérdense que la historia dice que los babilónicos, que eran el imperio, fue conquistado por otro imperio, los persas. Y Ciro, que es el mismo Darío, dijo: vuelvan de nuevo y regresen a su tierra. Aquí están los recursos, aquí está el dinero, aquí están los materiales, váyanse con su gente. Yo guardé todo lo que se robaron los babilónicos del templo y se lo estoy devolviendo. Hagan de nuevo su nación. Y ellos regresaron con un propósito: de nuevo construir la nación y de nuevo construir el templo, donde el Padre era adorado, donde Dios era adorado por su pueblo. Pero, como dijo Ageo, y lo vimos recién, ellos ya habían pasado 16 años. Y ellos regresaron, y ¿saben lo que se dedicaron? A sus casas, a sus cortinas, a sus placeres, a sus entretenimientos, a sus beneficios, y se olvidaron de la casa de Dios. Y ahí es que surgen Ageo y surge Zacarías y vienen con estas advertencias. Así que, teniendo eso en contexto, este hombre ya está en Jerusalén y empieza con el versículo 1. En el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Aquí empieza el autor, el escritor, y la Biblia me da un dato escrito por él mismo, que fue el 8º mes del año 2 de ya el emperador o el rey Darío ser rey persa, que estaba conquistando a todo el mundo prácticamente, incluido a Israel. Así que ese es el contexto histórico. Es en el tiempo de Darío. Ese Darío que aparece en la Biblia, también en Daniel, y que fue el rey que prácticamente fue el instrumento para liberar a Israel. Pero Israel está libre, porque ya regresó a su tierra. Pero un dato: ¿quién es el rey ahora? ¿Quién era el rey de Israel? Nadie. ¿Sabe quién era el rey de Israel? Darío. Entonces, me liberaron, estoy libre, estoy en mi tierra, pero no tengo rey. Y eso para la nación de Israel era algo muy grande. Y eso, después de haber tenido jerarquía de reyes, donde la promesa era que del linaje de uno de ellos, ¿de quién? Del rey David, iba a venir un rey que se establecería en Israel y en el mundo y gobernaría para siempre. Ellos tenían esa expectativa, el pueblo. Y el grupo que llegó, un grupo de un 3%, aproximadamente, un 3% regresó a su tierra. ¿Y qué pasó con el resto? Se quedaron en Babilonia, se quedaron viviendo bajo el imperio persa. Yo creo que los 3% hubo gente más mayores, que sí tenían todavía el anhelo, ¿no?, de regresar a su tierra. Hay algo que el hispano nunca pierde. ¿Y sabe cuál es? La añoranza y el sentimiento de su tierra. Siempre estamos con la añoranza, el sentimiento, la nostalgia de nuestras costumbres, de nuestra raza, de nuestra gente. Israel era igual. Y han llegado los más ancianos y han visto lo que se ha empezado a reparar del templo. Y dice Ageo, no lo dijo Zacarías,
que empezaron a llorar. Y eran dos tipos de lloro. Uno de los más viejos. Y mire cuál era el lloro de ellos. ¡Ay! La verdad que esta gente no sabe lo que era antes. Esta gente nunca fue testigo del templo como era. De sus columnas y su oro y su majestuosidad que hizo el rey Salomón. Esto no se parece en nada. Esto es un templito. Y el otro grupo de personas eran nuevos, mayormente jóvenes, que estaban felices porque nunca habían visto un templo donde adorar a su Dios. Y están, ¡ay! Un templo, ¡qué belleza! ¿Ve que siempre hay dos puntos de vista diferentes? Entonces no siempre estamos de acuerdo. No siempre vamos a mirar igual. Y ese era el contexto de este profeta posexílico. Este grupo del 3% eran los más pobres, los que regresaron. Tomen en cuenta, los más pobres, no los adinerados, no los que dijeron, yo tengo suficiente billete, cuando yo regrese lo que voy a hacer, voy a poner un emporio de negocio, hay oportunidad para comprar las playas allá en La Habana, en Varadero, en todos los lados, y voy a invertir. Y me voy... No. Los que regresaron fueron los más pobres. No tenían rey, no tenían dinero. Pa' colmo, dice Ageo que había una sequía terrible que puso la tierra como bronce y el cielo como hierro. Dios cerró los cielos. Incluso da un detalle. Y lo que tú estás echando, que tú te crees que es dinero que tú estás guardando y que estás echando, ¿tú sabes dónde tú lo estás echando? Dice Dios, en un saco roto. Es como dice el dicho, es como agua entre los dedos. Se te va. Así como un portaavión que traen esos aviones F-16, que a veces hacen así de que para aterrizar, y lo que ya salen de largo. Así mismo llega su salario. Entra, y ahí se fue. ¿Y qué pasó? Fue ayer que yo cobré y ya no tengo un chele. Israel estaba cayendo en el error y en el pecado por su condición pecaminosa de desconfiar de su Dios. Entonces había desánimo en la congregación de Israel. Estamos pobres, el cielo cerrado, la tierra cerrada, estamos sin rey y el templito lo dejamos a la mitad porque empezó la oposición. Y a veces creemos que no hay oposición. En toda la historia va a haber oposición. Si usted es un creyente y usted no está viendo oposición en su vida, pueden haber dos razones. Una, que usted no es un hijo de Dios. Usted es bastardo, no es hijo. O número dos, que hay algo que usted está haciendo mal. Porque cuando tenemos amistad con el mundo, tenemos una amistad contra Dios. Cuando tenemos amistad con Dios y cercanos a Dios, tenemos una amistad con los que nos rodean. Eso viene en el paquete. No hay esa vida, ay, yo quiero ser cristiano, pero yo quiero que todo el mundo me quiera y que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo diga y haga lo que yo pida. No, no es verdad. No va a suceder. Al contrario, se te van a oponer. Y eso pasó con Israel. Se levantaron pueblos porque dijeron, mira, ahora se están levantando y quieren construir el templo. ¿Sabes para qué es eso, rey? Hey, Darío, no caí en ese gancho. ¿Tú sabes para qué es eso? Para rebelarse y después tratar de darte un bate. Entonces dieron una orden de que se parara la hora del templo. Y eso lo desanimó. No hay cosa peor que llegar a la mitad de un proyecto, de algo, y usted no terminarlo. Se queda con todo el deseo. Así que yo creo que por eso llega Zacarías a la vida de Israel, post-exílico. La pregunta es, si Dios quiere un templo, ¿por qué no la hace tan difícil? Esa es la pregunta del pueblo. Dios, tú quieres un templo, ¿sí? Tú quieres que te hagamos el templo, para adorarte. Tú quieres tu casa, donde tú habites y mores, y donde tú puedes estar con tu pueblo siendo adorado. ¿Por qué tú me la haces tan difícil? Esa es la pregunta, y era genuina. ¿Usted cree que muchas veces no nos hacemos la pregunta? Dios, tú no diste este edificio. ¿Por qué me la haces tan difícil? A veces. ¿Por qué? Yo creo que definitivamente Dios quería que el pueblo se levantara y se iba a levantar en medio de oposición, de dolor,
de escasez, ese era el proceso. Y a veces así es que Dios obra, porque ahí es que Dios nos prueba. Saber la fidelidad. Ah, no, tú apoyas si está bien, pero si está a lo justo, tú no apoyas. Está bien. Como dice C.S. Lewis, famoso escritor cristiano, él decía esto, y es una verdad que yo aprendí hace muchos años. Dios nos susurra en los placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Dios tiene un método que Él, las cosas buenas que me pasan en la vida, no las susurra. Disfruta esto. Cuando quiere hablarme, lo hace a mi conciencia. ¿Tú crees que eso está bien o está mal? ¿Tú crees que tú estás haciendo lo correcto o lo incorrecto? Pero la tercera, cuando Él quiere llamarme atención, usa un megáfono llamado dolor, llamado dificultad, llamado oposición, donde a mí no me queda más nada que hacer así y mirar para arriba. Pregunta, ¿en cuál te encuentras? No, pastor, ahora mismo yo tengo no un megáfono, no. Yo tengo un clarinete, mire, entre las orejas, Dios gritándome. Ah, entonces ponle atención, porque cuando Dios habla, Dios quiere respuesta. Y eso no significa, hermano o hermana, no lo tome a mal, que Dios ya no lo ama. Al contrario, Él está haciendo eso porque me ama. Tu dolor no significa que Dios, tu Padre Celestial, te abandonó. Jamás. Dios es fiel. Es Dios tratando de que tú lo escuches, porque el bullicio de tu vida no te deja. El bullicio y el afán de una copa, sea la que sea, de vino o de América, no te deja escuchar a Dios. Entonces Dios dice, vamos a aplicarle otro método. Ponle un megáfono que cuando suene eso, y se llama dolor, Él de una vez va a decir cacao. Dime, Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Usted no se da cuenta que la mayoría de las personas que han llegado a nuestra iglesia han venido a través de una situación dolorosa de su vida? Why? ¿Por qué no vinieron cuando estaba bomba todo? Y aquí lo interesante, vienen durante el dolor una crisis, Dios resuelve esa crisis, y ¿sabe lo que hacen la mayoría de la gente? Ya arregló mi matrimonio y se apartan de Dios. De nuevo, caemos a la misma. Dios tiene que utilizar y tiene que hacer que nosotros escuchemos en este dolor. Así que la primera cosa que Dios quiere enseñarle en los versículos, que lo voy a leer ahora todo completo, mire el 2 al 6. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Versículo 3. Dile pues, le dice él a Zacarías, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Oiga lo que le está diciendo. Ustedes están haciendo lo mismo que hicieron, ¿quiénes? Vuestros padres. Y aquí viene el versículo 5. Vuestros padres, oye, tercera vez. Parece que esto de los padres es importante para Dios. Porque si lo dijera una vez es importante, imagínense, ya va por 3 veces. Vuestros padres, y le hace la pregunta a Israel, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? En otras palabras, los profetas que le advirtieron a tus padres, ¿están todavía vivos? No. Entonces Dios lo lleva claramente a decirle, pero mis palabras, tus padres ya no están, los profetas tampoco, eso del preexilio, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Oh, cuarta vez. Padres, subráyelo vuestros padres todo este tiempo. ¿No alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Y eso me hace meditar en la pregunta que ellos tienen. ¿Por qué no tenemos un rey propio?
¿Por qué tenemos que tener un rey persa y no un rey judío? Por vuestros padres. ¿Por qué tenemos tanta pobreza y necesidad? Por vuestros padres. ¿Por qué la lluvia ha cesado y la tierra no da fruto? Adivinen por quién. Por vuestros padres. ¿Por qué somos tan pocos los que regresamos? Por vuestros padres. ¿Por qué no hay un templo para adorar a mi Dios? Por vuestros padres. Y eso me lleva a mí, como un padre y abuelo que soy, a meditar y a examinar mi vida como papá, como abuelo. Yo no quisiera nunca que mis hijos, ni mis nietos o nietas, tengan que sufrir consecuencias por decisiones de pecados míos que yo no supe controlar, ni manejar, ni poner a Dios en su lugar. Porque cuando Dios me habló con un megáfono, ¿sabe lo que yo hice? La, me voy de vacaciones. La, me voy para el mall. No me hable. Bamba, Llegó la Navidad. Llegó el cumpleaños. Llegaron los 15. Llegaron las fiestas. Y ahora viene la pregunta, pero pastor, ¿y qué fue lo que hicieron los padres? ¿Qué esta consecuencia le ha dado tan duro a los hijos y a los nietos? Yo le voy a decir, violaron la ley de Dios. Por eso Él le dice, yo les advertí, arrepentíos, no se aparten, regresen al camino. Ustedes saben el camino. ¿Alguno de ustedes no sabe cuál es el camino a Dios? Si no lo sabe, lo ayudamos a encontrarlo. Pero si usted lo conoce y se ha desviado de Él, ojo, por eso esta serie se llama Volveos a mí y yo me regresaré. Cuando estén cayendo rayos y centellas, la única opción que yo tengo en mi vida es revisarme y decir, ¿será que yo me he apartado un poco de Dios? Me he olvidado de mi tiempo devocionales con Dios, me he olvidado de su palabra, me he olvidado de sus ordenanzas, me he olvidado de su iglesia, me he olvidado de su templo, me he olvidado de muchas cosas. Y Dios te dice, ¿sabe qué? Tiene que hacer algo solamente sencillo, arrepiéntete. Esa es la solución del pecado. Arrepiéntete y da la vuelta. ¿Alguno de ustedes ha hecho un U-turn en su vida alguna vez? Nosotros tenemos un mal concepto, porque ahora el pueblo ha regresado, ahora no tiene una monarquía. De nuevo, ¿quién era el rey? Darío. Ese no es mi rey. Es como nosotros muchas veces cuando eligen un presidente que no es el de nuestro agrado, decimos, ese no es mi presidente, es el presidente de ellos, pero no el mío. Pero mentira, ese es un presidente. By the way, la Biblia me manda a orar por el presidente, quien quiera que esté. ¡Que a mí no me gusta! ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Usted cree que a Jesús le gustaba el Imperio Romano? El romano no te da instrucciones. Orad por vuestros mandatarios. ¿Y a quién lo está diciendo? En tiempo del Imperio Romano. ¿Y quiénes estaban gobernando en el Imperio Romano? Óigame, no se comparan. Esos emperadores romanos, Tito, Vespasiano, ni Diocleciano, ni ninguno de ellos se comparan a lo que es un presidente de nosotros que decimos, ese es dictador, eso mire, ni por los tobillos. ¿Y sabe cómo estamos los cristianos? Sometidos a la autoridad de ellos, orando por ellos. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, si su Biblia es diferente a la mía, me la enseña qué versión es esa. Porque lo que yo leo en todas las versiones es que el capítulo 13 de Romanos me dice, oren por sus mandatarios, oren por sus presidentes y por sus gobernadores, oren por su alcalde. Ah, el alcalde Levi es demócrata. A mí qué me importa. Es el alcalde de mi ciudad, yo oro por él, yo oro que Dios le bendiga, yo oro que Dios lo use. Ah, que él apoya. Problema de él. Él tiene problema con Dios, no conmigo. Lamentablemente. Yo no sé de dónde que nosotros hemos sacado ese cristianismo selectivo. Nos ha enseñado a ser selectivos. Y nada más estamos con los que son como nosotros. ¿Sabe lo que es eso? Ser exclusivo. Y la Biblia es inclusiva. No busca solamente a los sanos. Al contrario, busca a los enfermos y a los pecadores. Y aquí el pueblo de Dios violó la ley de Dios. Y al regresar no había una monarquía, había una teocracia otra vez.
¿Y qué es una teocracia? Dios es el rey. Y entonces, como era una teocracia y Dios nada más opera su gobierno con este libro, entonces le puso: ustedes van a obedecer de nuevo el pacto de Moisés, el pacto de la ley. Porque este es un principio que nosotros nos equivocamos en el cristianismo, y especialmente allá afuera. Decimos, en el Antiguo Testamento, Dios decía: si tú haces esto y obedeces estos mandatos, yo voy a bendecirte y va a prosperar y va a andar todo bien. Pero si tú desobedeces, maldiciones vienen sobre tu vida. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Pero llegó el Nuevo, Jesús, el Dios de gracia y de bondad. El Dios que dice: nadie te tiró la piedra, entonces yo tampoco. Vete y no peques más. Un Dios de gracia, un Dios de perdón. Y el del Antiguo Testamento, no, será machete, ese era batuta y constitución. Entonces, una pregunta, ¿cuántos dioses tenemos? Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. ¿Y cuándo fue que lo dividimos? ¿Cuándo fue que dijimos: ay, suerte que yo nací bajo la gracia? Porque bajo la gracia es más suave la cosa que bajo la ley. ¿Está seguro? Pregunta, ¿está usted seguro que eso es lo que enseña la Biblia? ¿O es al revés? Yo no creo que sea más fácil, al contrario. Yo creo que Dios subió la barra más. ¿Se acuerdan lo que yo mencioné hace un tiempo? Especialmente en la serie de ateísmo económico, que decimos: no, Dios es para mí todo, en lo moral, en lo ético, en lo relacional, en todo. Dios es el centro, excepto en mi finanza, en mi economía. Cuando el pasaje en Levítico está en ambos, todo ligado. Si el Dios mío es el Dios en la ética y en la moral, es mi Dios también en la finanza. Entonces, cuando vemos un Dios que te dice, un Señor Jesús ya estando aquí bajo la gracia, y le dice, con que la ley le dice a ustedes que el que adultera lo vamos a caer a pedra. Sí, Señor, eso es lo que dice la ley. ¿Lo dice? Sí. Ok, yo le voy a poner una más difícil. Cada persona que en su mente miró y codició a una mujer, ya adulteró. Entonces, pregunta: ¿la traíamos adelante o lo traíamos adelante? ¿Lo acusábamos de adúltero? ¿Lo apedreábamos? Pero ahora en la gracia, si usted lo pensó, si usted la codició aquí, usted nada más hizo esto, un rayo X, y ya su mente lo llevó al infinito. Póngame atención, ya usted es un adúltero. ¿Y cuál es el pecado del adulterio? Adulterio. Uy, la puso maduro Jesús. Mejor aún, ¿ustedes han escuchado no matarás? Mandamiento. Uy, sí. Qué pecado. Imagínense quitarle la vida a alguien. Déjame decirte que si usted odia o tiene un resentimiento terrible contra un hermano o una persona, no tiene que ser un hermano, ya tú lo mataste en tu corazón. Palabra de Dios, usted es adúltero. A muchos aquí. Y no solamente adúlteros o adúlteras, porque la mujer la mete en el paquete, sino también asesinos. Entonces, no es verdad que el Dios del Antiguo Testamento batuta y constitución, y tenía la ley, y que la ley era tan fuerte, y la ley eran unas reglas, 613 mandamientos, que no había quien cumpliera. Entonces, si yo lo cumplo, soy bendecido. Esa era la mentalidad de Israel. ¿Para qué la ley? Pregunta a usted mismo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. ¿Para qué era la ley? Para que lo obedeciéramos. Porque si Dios me decía: no hagas esto, no hagas los otros, no hagas aquello, como le digo yo a mis hijos, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Si ellos obedecen, son bendecidos. Así que vamos a hacer eso. Pregunta: ¿cuántos de Israel cumplieron la ley? Hago la pregunta de nuevo: ¿cuántos? No, pero ninguna persona. ¿Usted está seguro de ese dato? Pregunta de nuevo: ¿cuántos cumplieron la ley? Ninguno. Entonces, eso me lleva a mí a una conclusión muy triste. Si la conclusión que yo creía, que Dios me dio la ley para que yo dijera, la voy a obedecer, para que Él me bendiga, y ni uno la obedeció, entonces la cosa está fea.
¿Por qué usted cree que vino Jesús? Y ahí es que entra. Jesús vino a cumplir la ley por mí, porque él sabía que Martín Vargas no la ha cumplido ni la iba a cumplir. Entonces, por eso es que yo no sé cómo hay gente que dice, no, porque todos los caminos llevan a Roma. Yo digo, sí, está bien. En tiempo del Imperio Romano se hacían supercarreteras que todas llevaban a Roma. ¿Qué tiene que ver eso con tu salvación? ¿Tú sabes lo que tú quieres decir? Todas las religiones llevan a Dios. No, hay un solo camino, una sola vida, una sola verdad. Su nombre, Jesucristo. Entonces no hay otra opción. Entonces, Dios no me dejó con una ley. Si obedece, vienen las bendiciones. Si no lo obedece, pierde la tierra, te vas al exilio, no tienes rey y no eres pueblo de Dios. Ahí es donde viene Zacarías. Hacerle reflexionar a ellos que el construir el templo no era un asunto de oro o de columnas de mármol o de lo bello o grande que fuera. ¿Sabe lo que era el propósito de reconstruir el templo? Era volverle a poner a Israel, al pueblo de Dios, en su mente que algún día el rey vendría a la tierra, ese Mesías prometido, ese del linaje de David, y se establecería en la tierra y reinaría para siempre. Eso es lo que quiero que te recuerdes. Yo no quiero que me construya un templo que, by the way, ni el grande que me construiste. ¿Tú crees que hay lugar en el mundo donde yo pueda caber? Dice Dios. No. Entonces, lo que hizo la ley, ¿qué fue, pastor? ¿Para qué fue la ley entonces? Si como quiera me dice, mira, toma estos 613 mandatos, cúmplelo. Y yo agarro y digo, ok, no matará, no he matado. No robará, no he robado. No mentirá. Ay, estamos en problemas. Por su propia confesión, no la mía, usted es culpable de la ley. ¿Y qué dice la Biblia? Usted dijo, yo no cumplí la ley. Yo fallé en una, la única que fallé, la mentira. Después los 612 mandatos me ha ido bien, pero fallé en eso, en la mentirita. ¿Sabe lo que dice Dios? En su palabra, el que cumple toda la ley y falla en una, se hace culpable ¿de qué? Entonces, aquí nada más hay una opción: perfección en el cumplimiento de la ley. La nación llegó a darse cuenta a través de Zacarías que la belleza del templo no era por verse más bonito, ni más grande, ni impresionante como el primero que los viejos estaban añorando. Era volverle a poner en la mente: te traje de nuevo a tu tierra. Tus padres te hicieron venir aquí. Porque la generación que vine, si pasaron 70 años, la mayoría de ellos eran nuevos. No fueron gente que se fue, muy pocos. Y para colmo eran pocos, 3%. Le dice, la única razón es para que te recuerdes que algún día el Señor hará y cumplirá todas sus promesas. Qué tremendo eso, porque el Señor los abrazó de una manera indirecta y le dijo, tranquilo, va a venir un día uno. Y llegó unos 500 años después, quien se va a cumplir toda la ley. Jesús, el Mesías, quien ellos esperaban. Ese rey que ellos estaban anhelando iba a venir y llegó. Y lo bueno que regresa. Yo tengo una situación, cuando yo hacía delivery, en mi tiempo no existía esto. Lo que hacen delivery hoy, de Uber o de comida, yo digo que no deberían darle ni propina, porque es tan fácil. Ok, llévame a la 1723 Madison Street. You have arrived. Y la doña te lo dice. Yo soy terrible para direcciones. No tengo orientación. Créame, comprobado, no importa que yo pase 10 veces por un lugar. Yo paso por aquí. ¿Es a la izquierda o es a la derecha? Yo soy terrible en direcciones. Pero cuando yo vi por primera vez que salió un aparatico llamado GPS, yo dije, no puede ser. Esto es un milagro. Este aparato ahora me va a llevar.
Especialmente cuando yo iba a direcciones y yo estaba metido en esos campos, en esos montes, en esas direcciones difíciles. Y después yo decía, ¿y cómo yo regreso a casa? Y me perdí en España en una ocasión. Una pérdida, ¿te acuerdas? En la montaña. Que hasta Diel, que es un hombrecito guapo, se asustó, que tuvo que virar esa guagua que andaba conmigo. Pero póngame atención. Ahora, ese GPS, que ya ahora está en todos los teléfonos, ya yo no sé ni para qué necesitamos otras cosas que no sea el teléfono. Y ahora me dice, dobla aquí, dobla a la izquierda, dobla allá. Yo tengo un botón en mi teléfono, especialmente en Google Maps, donde yo tengo una palabrita que dice home. ¿Sabes lo que yo hago cuando ya yo estoy metido dando vueltas? Go home. Algunos de ustedes le hablan, yo no he aprendido todavía a hablarle, pues yo digo a mi nieto, Alexa, Siri. Yo no sé de eso, yo le doy a los botones todavía. Go home, dale, voy tranquilito. Dios ha puesto un GPS en nuestras vidas que nos guía, nos ayuda, especialmente a los que no somos buenos en direcciones. Y cuando no sé cómo salir del lío, home, llévame a mi casa por lo menos. Ya olvídate de ese delivery. Como ustedes y yo, el problema mío soy yo. No es el hermano, ni la hermana, ni la esposa, ni los hijos, ni el jefe. Mi problema soy yo. De nuevo, como iniciamos, mi pecado. Y las estadísticas no mienten de que el problema somos nosotros. Pero oigan estos datos, para que usted sepa si el problema somos nosotros, aún eso que nos llamamos creyentes, cristianos. Porque nosotros después nos convertimos y creemos que aquí está la última Coca-Cola del desierto y allá están los paganos impíos. Aquí estamos nosotros los salvos que vamos para el cielo, que vamos a patear calles de oro y mar de cristal, y allá están los otros. Aquí estamos los que decimos ve, que somos ovejas, y allá están los que dicen me, que son chivos. Entonces hacemos una separación. Somos buenísimos haciendo eso. Pero oiga esta estadística. El rey de divorcio, el nivel de divorcio entre los creyentes ve y los que son me es igual. ¿Cómo? Espérese, pastor, que si hay un 48% de no creyentes que se están divorciando hoy en las cortes y en los lugares, déjeme decirle, hay un 48% en nuestro cristianismo. ¿Cómo puede ser eso? Segundo, hombres, y según la estadística que yo escuché, más del 90% de los hombres nuestros están en pornografía. Pero son creyentes. Yo no entiendo esa estadística. No entiendo cómo puede ser. Número 3. Los cristianos somos el doble más racista que los que no lo son. Increíble. Y eso no se supone que suceda en un creyente, en un hijo de Dios. ¿Cuál estadística? Uno, oigan, esto es alto, esto es un 25%, de 4 parejas de aquí vive con su pareja y no están casados. ¿Cómo? Pero son creyentes. ¿Cómo puede suceder eso? Ah, que no, que yo no era. ¿Y ahora? 1 de 4. No lo digo yo, mátense con las estadísticas. Número 5. 6% de los que son miembros de la iglesia son los que diezman. 6%. Pero yo no sé, honestamente, si esa estadística es real y solamente el 6% de ustedes de lo que recibe da el 10% mínimo, que es el diezmo. Entonces, ¿cómo estamos sobreviviendo si el 94% no lo hace? Número último, la violencia doméstica, el alcohol y la borrachera entre los creyentes es similar o igual a los que son del mundo. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo puede ser eso? ¿Sabes? Eso tiene una respuesta. El problema, ¿quién es? Yo. ¿Sigo siendo yo? El pecado en mí. Entonces no fue que cuando me convertí, ya, libre del pecado y libre. Mentira. Tengo la misma capacidad
de cometer los mismos pecados que los que no conocen. Entonces eso me lleva a mí a un GPS que lo necesito. Que cuando yo estoy frente a la situación de pecado, yo le diga, Señor, si es por mí, me voy de boca. Así que, Señor, go home. Llévame de nuevo a ti. Llévame, un U-turn. Haz un U-turn. Usted no ha estado en situaciones que la doña esta le dice, usted sigue, porque no prestó atención cuál era su salida, y de una vez, no pasa ni un segundo, make a U-turn. Cada vez que yo digo, make a U-turn, ya me equivoco otra vez. Make a U-turn, make a U-turn. Y sigue y desea. Eso está haciendo Dios con Zacarías. Vuestros padres, sus malos caminos, sus malos pensamientos, porque son dos cosas diferentes. El primero es que yo lo maquino, porque el pecado se maquina. Es muy raro que una persona cometa adulterio si no lo maquinó primero. Ahora, ¿cuándo es malas obras? Cuando lo hace. Pero aquí estamos con el problema. Está bien, eso era bajo la ley. Y ahora bajo la gracia, de que usted lo maquinó, usted lo ejecutó. Entonces ya usted adulteró. Entonces tenemos que estar todo el tiempo. Home. Home, please. Home. El nombre es Zachariah. Diga Zachariah conmigo. ¿Sabe lo que significa ese A al final? Jehová. Entonces, pastor, ¿qué significa Zachariah? Jehová recuerda. ¿Qué recuerda Jehová? A mí, a mi vida, a mis padres. Jehová recuerda. Y el padre de Zachariah se llamaba Berechiah, que significa el Señor bendice. Y el papá de Berechiah, que era el abuelo de Zachariah, se llamaba Ido, según la Biblia. Y Ido significa a tiempo, in time. Si usted liga Zachariah con Berechiah y con Ido, ¿sabe lo que está diciendo Dios a través de esa generación? The Lord remembers and bless at his time. El Señor recuerda y bendice a su tiempo. But you need to do something. Make a U-turn. You gotta go back. Regresa a mí. Y entonces yo me volveré a ti. ¿No es Dios bueno? Solo así Dios restaurará de nuevo tu vida, tu familia. Y que no se diga de ti lo que Él dijo de vuestros padres. Amén. ¿Cómo puede Dios traer su reino de nuevo a través de una iglesia tan pecaminosa? Por una sola razón. No somos nosotros que lo vamos a traer. No es por lo bueno que yo soy o lo cristiano perfecto que yo soy. Porque todos somos, mire, inmundicia. El problema somos nosotros con el pecado nuestro. Si estas estadísticas son reales, usted está en ellas. Entonces, ¿por qué Dios va a traer su reino? Por Jesús. Por Él solo. Y porque Él es quien es. Y lo que ha hecho en mí. Y que Él no me ve a mí, sino ve a Jesús. Por eso va a cumplir su promesa, aunque mis padres la hayan echado a perder. Padre, gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, a través de esta serie de Zacarías, a arrepentirnos y dar una vuelta a ti, Señor. Regresar a ti para que tú vuelvas a nosotros. Que tú abras los cielos de nuevo. Que tú rompa la dureza de la tierra. Señor, perdona a nuestros padres y a nuestros abuelos y bisabuelos que quizás no vieron claro quién tú eras. Pero ahora yo tengo la oportunidad de cambiar el futuro no solamente de mi familia, sino de mis nietos y mis bisnietos, si me das la oportunidad. Y la vida de todo el que me rodee. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le permite esta semana meditar en esto y dar una vuelta. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269.
Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.